Y vamos a buscar rápidamente el libro de Isaías. Libro de Isaías, capítulo 6. Vamos a seguir la lectura desde el versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos! Amén. Me impacta, continuando con lo que hemos venido trabajando acerca de la forma de hablar, de las palabras, que en este pasaje el profeta Isaías, uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, tiene un encuentro con Dios. Y la reacción de Isaías al ver a Dios no es otra, sino la que debe ser lógica para alguien que fue formado en el mensaje de que quien veía a Dios moría. No hay hombre que vea a Dios cara a cara y viva. Pero la reacción de Isaías va más allá, porque él habla acerca de algo muy puntual, y él relaciona la vida de pecado con la forma de hablar. Él expresa: ¡ay de mí que soy muerto, porque soy un hombre de labios inmundos! Y no se refería a que no se lavara la boca, se refería a que no sabía hablar correctamente. Y además menciona que está en medio de un pueblo de labios inmundos. Verá que no habla de la fornicación, no habla de la injusticia, no habla de los pecados económicos, sino que dice: mi forma de hablar me condenó. ¡ay de mí, porque mi forma de hablar me ha condenado delante de Dios y también al pueblo en el cual estoy! Amén. Llama mucho la atención, y ya vamos a ver por qué razón el hablar para el profeta Isaías y para nosotros es algo de vital importancia. Amén. Luego dice el verso 6: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Amén. De manera que cuando nosotros entendemos la necesidad de cambiar nuestra manera de hablar, estamos siendo preparados para pasar a un nuevo nivel en nuestra vida ministerial, en nuestra vida espiritual, y por ende en todo lo que es nuestra vida. Amén. Cuando Isaías reconoce que su boca es inmunda, Dios tiene una respuesta para eso. Dios tiene un propósito, y Dios hoy, yo sé, no desea condenarnos
por la forma como hablamos irresponsablemente, sino que desea mostrarnos y llevarnos a un nuevo nivel en cada uno de nosotros, en nuestras vidas. Amén. Dios lo que desea es que cuando tú y yo aprendamos a hablar, desea poner poder en nuestras palabras, ¿sí? Isaías recibe una manera de purificación bastante dolorosa, diría yo, ¿sí? Aunque él no expresa que duele, pero imagínese usted un carbón encendido. Creo que al ganado se le marca con brasas, ¿sí? La marca es un hierro ardiente, está color anaranjado de lo ardiente que está. Y aunque la piel de las vacas es una cosa gruesa, apenas se lo ponen, saltan. Imagínese usted en su boca con un carbón encendido. Está queriendo decir que absolutamente todo es consumido ahí. No hay nada en tu boca que sirva para que el Señor te pueda usar en algo nuevo. No hay nada en tu forma de hablar actual que Dios quiera usar. Si quieres pasar a un nuevo nivel, tienes que renunciar absolutamente cada palabra que has dicho hasta este momento y aceptar que Dios va a ser quien hable por ti ahora. Ese es el nuevo nivel al que Dios nos quiere llevar. Luego el Señor hace un llamado y cuando Él dice, heme aquí, envíame a mí, Dios le da la encomienda. Antes no podía, no era digno, no era capaz, no había capacidad en él para hacer lo que Dios pedía. Y muy seguramente nosotros estamos en un tiempo en el que experimentamos tal vez frustración porque deseamos ser usados por Dios poderosamente, pero las cosas no salen, no fluyen. Tal vez hay estancamiento en nuestra vida porque queriendo hacer muchas cosas, hay muchos sueños, hay muchos planes en la cabeza, pero no bajan. Hay muchas cosas que decimos, pero no hacemos. Y tal vez la puerta que está estancando ese fluir radica en cómo hemos hablado hasta el día de hoy. Y lo que abrirá esa puerta, la llave, no es otra cosa sino la purificación profunda que el Espíritu Santo va a hacer en cada uno de nosotros. Amén. Muy bien. Entonces, acompáñenme al libro de Números, capítulo 12. Y es uno de esos pasajes en donde surgen bastantes preguntas. Están las preguntas de aquellos que son tal vez como Aarón y María. La historia es de cuando Aarón y María murmuran contra Moisés, contra su propio hermano, a causa de una mujer que él toma para sí, que no es del pueblo de Israel. Y surgen preguntas como, por ejemplo, ¿por qué Dios le permite a Moisés hacer eso? No estamos aquí para juzgar si lo que Moisés hizo estaba bien o estaba mal, pero sí podríamos decir que en el estilo de vida de Moisés, en las pruebas que Moisés había superado, ya él está en otro nivel, fuera del alcance de nuestras palabras. Y Aarón y María no entendieron eso y no tuvieron temor para hablar de él. Y es así como también nosotros muchas veces de manera irresponsable podemos abrir nuestras bocas para hablar de cosas que no nos parecen y juzgamos en la iglesia, de algún siervo de Dios, no necesariamente de nuestra congregación, ¿sí? De cualquier congregación. Y si está ahí es por algo. Hay algunas personas que me han dicho respecto a algunos artistas cristianos, por ejemplo, o respecto a ciertos personajes que sabe uno que tienen convicción, que creen en Dios, pero viven una vida no igual a la nuestra, y tal vez Dios no nos inspire para juzgarlos, sino es nuestro propio ego religioso
el que nos levanta a decir, esos no están en la verdad. Y Dios tal vez desde el cielo lo que está esperando es que nosotros simplemente bendigamos o le dejemos a Él los juicios, ¿sí? Entonces dicen, ese no es ungido de Dios, ese no hace lo que agrada a Dios. ¿Por qué? Porque canta ciertos estilos musicales, o porque ora de cierta manera, o porque no habla en lenguas, o porque etcétera, etcétera, etcétera. Y mi hermano tal vez no ora igual que tú, tal vez no canta igual que tú, tal vez no predica igual que tú, o tal vez no sé, qué sé yo, comparte los mismos principios tan radicales que Dios nos ha ido preparando y formando a nosotros, pero está donde está porque Dios lo puso ahí, no hombres lo pusieron ahí. Entonces, tener cuidado con lo que hablamos implica muchas veces entender la investidura espiritual que tienen las personas. Y no solamente los pastores, no solamente personas con renombre, porque cada uno de ustedes, mis hermanos, y yo, valemos la sangre de Cristo. Así que el hablar siquiera de alguno de nosotros, del más pequeñito, es hablar de una gota de la sangre preciosa del Señor, que fue derramada. Y aquí ninguno puede decir, es que el Señor derramó sobre mí más, porque dice la palabra que Él derramó la gracia sin medida. Amén. Vamos a leer el pasaje, Números 12, el capítulo dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Moisés era cariñoso porque le decía, ay, mi cusita, mi cusita, mi cusita. Entonces le decían mujer cusita. No, era una mujer extranjera, ¿sí? No pertenecía al pueblo de Israel, no era que fuera el apodo, ¿no? Mi cusita, mi cusita, mi cusita. Era una mujer extranjera y se entendía en ese momento que ningún israelita podía unirse en yugo con una mujer extranjera. Sin embargo, Moisés lo hizo. Como sabemos, Moisés estaba por encima de todo. Y ya vamos a ver por qué. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿Solamente Dios le habla a él? ¿No ha hablado también por nosotros? Yo también recibo palabra. Yo también leo la Biblia. Dios también me habla a mí. Yo tengo el mismo Espíritu Santo que tiene el pastor. Y lo oyó Jehová. Hay oraciones que Dios oye. Y esta fue una de esas. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habría sobre la tierra. ¿Se da cuenta que Moisés era especial? O sea, para decir que uno es manso, nomás para eso ya uno debe considerar muchas actitudes. Pero decir que este es el más manso de toda la tierra, tiene que haber algo especial ahí. Amén. ¿Sí? O sea, el más, no había uno más. A veces en música uno siempre desarrolla técnica, habilidad, y uno cree que uno es el mejor, y de pronto pone en YouTube niño de 2 años haciendo un Mozart rapidísimo, japonés, eso sí. Los asiáticos yo no sé cómo hacen, pero son unos genios. Y frústrese. O no sé, cualquier cosa que usted haga bien, ponga en YouTube un niño japonés de 2 años haciendo lo mismo y lo hace mejor. Son unos genios. Entonces, usted no es el más. Pero la Biblia asegura que Moisés era el hombre más manso que había sobre la tierra. Y dice que luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros 3 al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos 3. Vengan ustedes. Llamó el jefe y les dijo, vengan para acá, tengo que hablar con ustedes. Seguramente Aarón y María pensaron, uy, nos van a ascender. Ya, María, Aarón y Moisés, cada uno con 1/3 del pueblo. Como Moisés era tan manso, él dijo, bueno. Y luego
Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Una buena noticia. A Moisés lo dejó atrás, nos llamó a nosotros, wow. Y les dijo: oíd ahora mis palabras. Y luego lo que hizo fue echarles aceite, como decimos, o sea, los dejó callados. Dijo: cuando haya entre ustedes un profeta, le apareceré en visión y en sueños. No así con Moisés. Él es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él. Y claramente, y no por figuras, y verá mi apariencia, dijo Dios. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Ahora, no está hablando cualquier persona. El Dios del universo, aquel a quien seguramente tú y yo deseamos y anhelamos ver cara a cara, físicamente, aquel que está aquí, pero que muchas veces por fe tenemos que hacer las cosas. Él dice: a cualquier profeta le hablaré por visiones, le hablaré en sueños, le hablaré por medio de la palabra. Tendrá que orar, tendrá que ayunar, tendrá que hacer muchas cosas y entenderá mi propósito. Pero a Moisés yo le hablo cara a cara, o sea, tú a tú, face to face. Dice: a él no le voy a hablar por figuras, o sea, él va a entender claramente todo lo que yo le digo. ¿No le ha pasado que: Señor, háblame respecto a esta decisión que tengo que tomar, Señor? Abre la Biblia, genealogía de Jesús, aleluya. ¿Sí? Y usted tiene que empezar a buscar el significado en hebreo de todos los nombres para ver si en alguno hay algo que Dios le quiere decir. Está el chiste del hermano que buscaba hacer la voluntad de Dios y oraba, pero tenía el hábito de abrir la Biblia así, a la suerte. Y en una de esas abrió la Biblia y Judas fue y se ahorcó. No, Señor, pero ¿cómo me dices esto? ¿Qué me quieres decir? Volvió a hacerlo. Lo que has de hacer, hazlo pronto. ¿Sí? Tenemos que discernir muchas veces lo que Dios nos dice. Eso no es verdad. Dios es nuestro Padre y estamos desarrollando constantemente nuestro oído. Pero muchas veces tendremos que tener o pagar un precio o estar más tiempo en su presencia para entender realmente lo que Dios nos está diciendo, lo que nos quiere decir. No así con Moisés. A Moisés le decía: esto es blanco, esto es negro y punto. No había duda. Y decía: verá mi apariencia. De manera que aquello que espantó a Isaías y que aterró al profeta, Moisés estaba acostumbrado día a día a verlo. Para Moisés era normal: las puertas están temblando, sí, está el Señor, pero Moisés, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué les asusta? ¿Qué les pasa? El monte estaba botando fuego, la nube, los rayos, absolutamente una escena completamente apocalíptica, y Moisés se mete allá, porque sabía que quien estaba allá era Dios. El resto del pueblo estaba reventado el susto. Entonces, ¿Moisés era o no era una persona fuera del alcance de las palabras de Aarón y María? ¿Sí? Y el mismo Dios hoy nos está diciendo: amados, hay hombres y mujeres que ustedes no conocen, tal vez los han visto por televisión, por radio, tal vez los ven aquí parados en la tarima, pero ustedes no conocen mi proceso con ellos. No saben qué pienso yo de ellos. Y cuidado, hablan en contra de ellos. No hablar contra los siervos de Dios. No hablar contra los hijos de Dios. Porque así como es injusto hablar de otra persona, también puede ser muy malo hablar de alguno de nosotros por lo que les decía. Cada uno de nosotros tiene el Espíritu Santo. Cada uno de nosotros es un templo precioso y hermoso del Señor. Amén. ¿Qué es maldecir? De acuerdo a algunos diccionarios dice decir maldiciones contra una persona o cosa.
¿Y qué es una maldición? Dices, una palabra o frase grosera con la que una persona muestra su enfado, o es una expresión, conjunto de palabras con las que se invoca o se desea el mal para alguien. ¿Sí? Pedir, desear que ocurra un mal a alguien. Sin embargo, podemos decir etimológicamente que maldecir es decir mal, o sea, hablar lo malo. Vamos a desglosarlo un poco más. ¿Qué les parece esta definición? Hablar en acuerdo con el mal. Y al mal, lo que yo digo, el mal, estoy refiriéndome a una persona. Si lo estamos entendiendo, ¿quién es el mal? ¿Amén? ¿Alguien no entendió? ¿Alguien tiene un conflicto con respecto a esto? Porque yo quiero ser claro en esto, no es en serio. Hablar de acuerdo con el mal, hablar de acuerdo con el maligno. Imagínate esto tan terrible, un cristiano, un hijo de Dios, poniéndose de acuerdo con el enemigo, poniéndose de acuerdo con Satanás para hablar. Y lo hacemos todo el tiempo de manera inconsciente. Apártate de mí, Satanás, yo no soy fornicario, yo no soy hechicero, yo no robo, yo no mato a nadie, pero soy el mejor amigo del diablo para hablar. Maldecir, hablar de acuerdo con el mal. Me puse de acuerdo con Satanás para hablar de cualquier cosa, de cualquier cosa. Dice la palabra en Santiago 3, que la lengua es inflamada por el infierno. Wow. Este se fue más lejos, este es más duro. Imagínate tú, espiritualmente, como si tu lengua fuera un tobogán conectado directamente con el infierno. Y cada vez que el diablo quiere, manda a través de tu lengua una saeta, manda a través de tu lengua una palabra y te pones de acuerdo con el diablo para hablar. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Si vamos a Juan capítulo 6, acompáñenme a Juan capítulo 6, por favor. El versículo 63. Dice, el Espíritu es el que da la vida. Son las palabras del Señor Jesucristo, amén. La carne para nada aprovecha. Y presten mucha atención a esto. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Amén. De aquí podemos sacar un par de principios. Y es que la voz mueve el mundo espiritual. Las palabras son espíritu. Todas las palabras son espíritu. Amén. Cuando Jesús dice, de la abundancia de tu corazón habla la boca, se refiere a que quien habita en tu corazón habla a través de ti. El ser que habite en tu corazón amplifica su propia voz por medio de una bocina que se llama boca. Y Jesús dice, mis palabras son espíritu, sí, ya lo sabemos, todas las palabras son espíritu, pero también dice, y son vida. Y de aquí lo importante del mensaje. Jesús es la vida, amén, dice en Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús habla lo que Él es. Jesús habla lo que Él es. De manera que el otro principio es que nosotros, tú y yo, hablamos lo que somos realmente. Wow. ¿Sí?
Cuando Jesús les dice a sus discípulos acerca de Judas Iscariote, hay una palabra muy dura, dice, le preguntan, ¿y él qué? O sea, ¿qué pitos toca Judas? Y dice, él fue diablo desde el principio. Hey, una cosa es decir que tú tienes el diablo adentro y pues, te lo puedes sacar, pero otra cosa es decir que tú eres diablo. Porque para sanar tienes que, sí, eliminarte. ¿Verdad? Es duro, es duro. Jesús nos da aquí la clave. Todo lo que tú hablas es espíritu. ¿Lo entendemos? Las palabras mueven el mundo espiritual. Y hay una cantidad de versículos que respaldan esta afirmación. En Proverbios, por ejemplo, dice que todo lo que tú hablas es lo que viene a ti. Dicho en palabras seculares, tu suerte depende de cómo hablas. Si tú todo el tiempo estás declarando enfermedad, pues no va a venir Miss Salud a visitarte, ¿no? Si todo el tiempo estás declarando escasez, no vas a tener la billetera llena de plata. Si todo el tiempo estás declarando temor, pues no vas a tener la seguridad de un hombre valiente. ¿Sí? De manera que todo lo que nosotros hablamos mueve el mundo espiritual a nuestro alrededor. Pero no solo eso, sino que nosotros hablamos lo que somos. Jesús dice, mis palabras son vida porque yo soy vida. No puedo decir otra cosa. Hay un pasaje en donde se dice acerca de los frutos. Y nosotros somos comparados con árboles. Y dice, de acuerdo a sus frutos, ustedes los van a conocer. Y esto tiene que ver, sí, tal vez con cuántas personas traes a la iglesia. Uy, se manda mucho fruto porque ha traído 20 personas a la iglesia. Es un evangelista tremendo. Y Dios arriba dice, no, eso no me impresiona. Si yo quiero evangelizar al mundo, con que haga oír mi voz, créame que ya todo el mundo cree. Hay un testimonio un poco jocoso acerca de un ateo que tomó el avión y en el cielo hubo una turbulencia y el hombre se puso a orar y le preguntó, ¿usted no era ateo? Aquí en el cielo nadie es ateo. Sí. Aquí en el cielo toca agarrarse de algo. ¿Sí? A 30.000 pies de altura, ¿quién va a ser ateo? ¿Sí? Se me fue la paloma por decirles ese chiste. En los frutos, muy bien. Entonces somos comparados con árboles que dan fruto. Y muchas veces ese fruto tiene que ver con qué hablamos. En las situaciones difíciles somos probados, ¿sí? Cuando no vemos con nuestros sentidos, ¿hablamos de acuerdo a lo que vemos con nuestros sentidos o hablamos según el fruto que Dios ha formado en nosotros de fe, esperanza, amor, paz, paciencia, gozo? Amén. Hasta este momento, quisiera saber si se ha entendido lo que es una maldición. Hablar de acuerdo con el mal. Entendemos que nuestra lengua perfectamente puede ser una espada que usa el diablo para lastimar. Y entendemos que nosotros, todo lo que hablemos va a ser espíritu, va a afectar el mundo espiritual y que además hablamos lo que somos. Si tú quieres conocer a alguien, habla con él. Hay personas que son expertos en mentir y te hablan y te embaucan, te convencen. Ese vendedor, ha pasado que personas que se dice una y otra vez, pilas, no le dé la hora a nadie en el cajero, no le crea a nadie, y llegan y te hablan y hoy te embaucaron. Sí. Tal vez en ese punto no podemos reconocer a las personas por cómo hablan, pero entrando a profundidad,
conoce una persona, estate con esa persona más tiempo, conócela a profundidad, vela cómo reacciona, vela cómo habla en momentos críticos para esa persona. No cuando está desempeñando un rol, sino cuando es quien es. Y te darás cuenta si lo que hay en esa persona o si esa persona realmente es buena o no lo es. Amén. Acompáñenme por favor a Números 22. No el número 22, sino el libro de Números, capítulo 22. Y la pregunta que sigue es que, ¿qué pasa cuando hablamos mal de alguien que es ungido de Dios? O tal vez alguno aquí de pronto también tenga esa pregunta, oye, han hablado mal de mí. La tía Gertrudis no hace otra cosa sino decir que yo y que yo y que yo, por lo que me dice cristiano, por lo que me dice cristiana, el tío fulanito, el abuelo no sé quién, mis amigos, ay, que ese como, ese se volvió más aburrido y hablan mal de nosotros, y sí, lo han hecho. Cada uno de nosotros ha experimentado de alguna manera esa persecución por seguir a Cristo. Si alguno no ha sido perseguido una sola vez por ser cristiano es porque nadie sabe que usted es cristiano. Sí, sí, esa es la única. Porque de resto, y no es porque sean malas personas, sino porque estamos en un sistema espiritual que está diseñado para que nadie se salga de él. Usted y yo somos divergentes espirituales. En este mundo no encajamos y no debemos encajar, literalmente. Si alguno está preocupado por cómo encajar en el mundo para evangelizar, para impactar, pues tal vez está haciendo algo que no es de acuerdo a lo que el Evangelio nos ha enseñado, porque cada uno de nosotros dice, somos ciudadanos de allá. Aquí estamos solamente como embajadores, representantes de lo divino, del Señor, para transformar nuestro entorno, no para que nuestro entorno nos transforme. Amén. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien habla en contra de usted? ¿Qué pasa cuando alguien habla en contra de un ungido de Dios? Le echó la sal al Señor, al pastor, ¿sí? A causa de lo que usted ha dicho, tal vez el pastor ha sido perjudicado. ¿Cree usted eso? O a causa de que alguien haya hablado mal en contra suya porque usted es hijo de Dios, ¿eso lo ha perjudicado a usted? Tal vez. ¿Cree usted eso? ¿No? Amén. Entonces, ¿para qué les predico? Bueno, pues realmente ustedes tienen razón. Vamos a ver lo que dice la palabra. El pasaje dice Balac y Balaam. Son dos personajes particulares. Está el pueblo de Israel en su campaña de entrar a la tierra prometida, y justo llegan a un lugar en el que tienen que pasar por en medio de una tierra. Entonces, el pueblo de Israel se posa su campamento en ese lugar, y el dueño de la tierra o la ciudad en la que por el medio de la que tienen que pasar es un hombre llamado Moab. Es un hombre, perdón, llamado Balac, y es rey de un pueblo llamado Moab. Entonces Balac es el rey de Moab, es el Petro de la época. ¿Sí? Tiene mucha similitud. Y Balaam, según este pasaje, parece, porque nunca lo dice, pero es un profeta, es una persona que oye a Dios, es una persona a quien Dios le habla. Y mire lo que dice este pasaje, Números 22:6. Estoy relatándoles resumidamente para no leerlo todo, pero Números 22:6 dice: ven pues ahora te ruego, maldíceme a este pueblo porque es más fuerte que yo y quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. O sea, era un hombre con una reputación, que tenía autoridad en su palabra. ¿Sí? Más adelante,
en algunos pasajes posteriores, y en especialmente en Josué, capítulo 13, verso 22, dice que él era un adivino de Mesopotamia, o sea, nada que ver con el Señor. Sin embargo, oía la voz de Dios, sabía quién era Dios. Lo triste es que sabiendo quién era Dios, no era justo, no le creyó a Dios. Fue usado, hasta por Dios fue usado. Y ahí este personaje encaja en aquellos que Jesús dice, hasta echaron fuera demonios, pero nunca los conocí. Dice en el pasaje, entonces este Balac manda a traer a Balaam, y Balaam se niega varias veces, porque Dios le dice, no vayas, no vayas, no vayas. Hasta la tercera vez le dice Balac a Balaam, ven con nosotros, te voy a dar oro, te voy a dar riqueza, te voy a dar fama, te voy a dar todo lo que tú pidas. Y dijo Balaam a Dios, le dijo, ¿será que puedo ir? Y Dios le dijo, bueno, está bien. 3 veces me has dicho, ve, pero solamente dirás lo que yo te diga que digas. No le vas a decir absolutamente una sola palabra de más de las que yo te diga, no le vas a añadir. Luego hay un pasaje bastante peculiar, que es cuando el ángel se le aparece, pero la que ve el ángel es la burra de Balaam y no Balaam. Y Balaam le pega a la burra, y después Dios hace que la burra hable. Y la burra le dice, ¿pero por qué me pegas? Entonces Balaam, pues porque no, o sea, Balaam habló con la burra, Balaam no dijo, una burra que habla, ¿cómo así? Sino dijo, pues, ¿cómo no te voy a pegar? Y empezó a dialogar con la burra, hasta que la burra le dijo, pero pues yo no soy así siempre. O sea, yo no actúo así siempre. Algo está pasando que me está haciendo actuar así. Entonces ahí Dios abre los ojos de Balaam, ve el ángel, y Balaam se arrodilla, y Dios reprende a Balaam, le dice, si no fuera por esa burra, ya te habría matado. Entonces, pues Balaam debió pedirle perdón a la burra. El caso es que Dios le vuelve a decir, pilas, lo que yo te diga que digas, eso vas a decir, ni más ni menos. Y entonces empieza, es un pasaje bastante gracioso, porque Balac llama a Balaam y le dice, vas a maldecir al pueblo de Israel que están allá. Y lo sube a una montaña y le dice, vas a maldecirlos. Y la primera vez, dice Balaam, en Números 23, versículo 8, dice, ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? Está en el versículo 8. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Execrar, como insultar, como decir lo peor de esa persona. Tirarle excremento a esa persona. ¿Nota cómo de nuestra boca puede salir algo muy feo? Dice, ¿por qué he de maldecir yo al que Dios no maldijo? Y ahí está, digamos, Balaam de alguna manera era una persona inteligente. Porque piense usted y piense yo, ¿por qué hemos de hablar algo que Dios no ha dicho? ¿Por qué hemos de hablar contra alguien algo que Dios no ha dicho? ¿Por qué hemos de osarnos a enfrentarnos al Todopoderoso, tu palabra contra la mía? O sea, ¿quién es tan de irse con una canoa de esas cubanas contra un portaaviones americano? Le voy a dar. Sí, porque literalmente eso es lo que pasa. Cuando tú y yo hablamos en contra de algo que Dios no ha hablado en contra, lo que hace es que eso se nos viene como un Titanic. Y una vez bendijo Balaam a Israel. Entonces Balac le dice, pero ¿qué te pasa? Te pagué para que los maldigas. Los lleva a otro lugar. El que era bruto aquí era Balac, porque no entendía. Y Balaam se lo dijo varias veces. Los lleva a otro lugar, los ve más de cerca y dice, desde aquí me los vas a maldecir. Y una vez más los bendice. Entonces Balac dice, pues ya que no los maldice, pues por lo menos no los bendiga tampoco. ¿Sí? Dice Números 23, 21,
una palabra muy interesante. En la oración de Balaam dice: he aquí, he recibido orden de bendecir. Dios dio la orden de bendecir. Y el versículo 21 dice: no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. ¿Cuál es, amados, nuestro escudo contra toda palabra mala que se dice en contra nuestra? Y quiero decirles tristemente que muchas cosas que les dicen a ustedes sí los afectan. ¿Por qué? Porque el único que puede abrir la puerta a una maldición que va en contra de usted es usted mismo, con su forma de vivir. No absolutamente nada puede entrar y maldecirte y afectar tu vida si tú eres íntegro, si tú vives en justicia. Pero si es hallada iniquidad en ti, por ahí se va a meter. Por ahí se mete. Números 31:16 dice acerca de lo que era realmente el corazón de Balaam. Balaam nunca fue capaz, no pudo maldecir al pueblo de Israel. Todo ese pasaje, le estoy dando unos versículos puntuales, pero es realmente todo ese pasaje de Números del 22 hasta el 25. Dice: moraba Israel en Sittim, Números 25, versículo 1, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Hasta ese punto el pueblo era invencible, tenía una armadura espiritual impenetrable ante cualquier palabra o maldición. No había conjuro, no había hechizo, no había adivinación contra ese pueblo. Y la buena noticia es que contra nosotros no hay absolutamente nada, porque lo más poderoso que existe en todo el planeta, en todo el universo, es Dios. Y está con nosotros y está en nosotros. Amén. Sin embargo, en Números 25:1 dice que Israel empezó a fornicar. Más adelante, Números 31, les dije, se nota que Balaam era un personaje siniestro, porque no fue capaz de maldecir al pueblo, pero le enseñó a Balac cómo sí podía el pueblo maldecirse a sí mismo. Lo vemos más adelante. También en el mismo Apocalipsis, el Señor le habla a una iglesia, le dice: tú toleras la doctrina de Balaam, que enseñó a fornicar a mi pueblo con los impíos. En ese punto, el pueblo era impenetrable, era invencible. Sin embargo, dice Números 31, versículo 16, he aquí por consejo de Balaam, ellas, las mujeres impías, fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, un lugar en donde ellos estaban, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Tú y yo tenemos una protección, un escudo demasiado bueno, demasiado fuerte y resistente, para que sin importar quién hable en contra tuya o quién hable en contra mía, no nos pase nada y estemos tranquilos. Sin embargo, si dentro de nosotros hay iniquidad, si hemos obrado en contra de la voluntad de Dios, eso va a producir una brecha por medio de la cual
el diablo va a poder atacar. Las tinieblas siempre acechan. Usted va a ver que el pueblo de Israel se confiaba de que Dios estaba con él, y sin embargo las tinieblas no son como nosotros, que un intento, dos intentos, tres intentos ya lo dejamos. Ellas siempre acechan. De manera que una victoria, mis hermanos, no es suficiente. El haber ganado una batalla contra el pecado no significa que has derrotado por completo a tu enemigo. ¿Sí? Hay que estar alertas, no descuidarnos. ¿Cómo nos descuidamos? Con lo que oímos, con lo que vemos, con lo que leemos. Usted se da cuenta que las palabras, el sonido que sale, tiene un mensaje, pero también está el dicho, una imagen habla más. Una sola imagen, vista durante un segundo, puede corromper tu alma mucho más que tal vez un día completo de haber escuchado y escuchado y escuchado cosas malas. ¿Mm? Lo que oímos, lo que vemos, lo que leemos. La verdad, estamos en un lugar en el que, tristemente, la mayoría de la lectura, de la prensa, de la lectura periodística, no dice cosas buenas. ¿Mm? Yo les recomendaría, cada vez que leamos las noticias, solamente leer los titulares. Y si hay alguna noticia interesante, sí, desarróllela. Pero, o sea, tenemos que estar enterados de todo lo que pasa. Si siempre pasa lo mismo, ¿sí? Con la literatura también, ¿sí? Muchas veces la literatura nos llena la cabeza de ideas y cosas que no son, ¿sí? Entonces recomiendo siempre tener en cuenta, pues, no sé, el contexto del autor del libro que usted vaya a leer, ¿sí? El contenido de ese libro, qué sé yo. El caso es que hoy en día los medios, como se transmite un mensaje, son muchos. Y cualquier cosa puede terminar afectándonos, lo que oímos, lo que vemos, lo que leemos. Si hablamos lo que somos, terminamos siendo lo que comemos. Eso es un principio. Cuando hablan acerca de la dieta de Daniel, de no contaminarse, es porque Daniel sabía que si él comía de esa carne, de ese vino que el rey les daba, él iba a terminar convirtiendo o corrompiendo su esencia, su sustancia. Lo que él era como judío se iba a corromper si él comía carne sacrificada a un ídolo babilónico. Terminamos siendo lo que comemos. Y si no, dése cuenta, en la ciudad hay cualquier cantidad de personajes que se visten de una manera porque oyen un tipo de música, que actúan de una manera porque así es el grupo de sus amigos. Porque así es el grupo social al que pertenece. El único grupo que no se parece, o que se parece muy poco a lo que se supone que come, son los cristianos. ¿Sí? Porque muchas veces no representamos, no nos parecemos a Jesús. La gente no ve en nosotros a Jesús. Sin embargo, una persona que oiga rock, metal y todo eso, usted lo va a ver vestido de negro, pelo largo, uñas pintadas, la mirada apagada, oscura, ¿sí? Es lo que ha comido durante mucho tiempo. No es de un momento a otro, o sea, tú hoy oí una canción de rock y ya mañana soy el más metalero de todos. No, es un proceso. Pero las tinieblas son tan sutiles que todo proceso en las tinieblas empieza sin que tú y yo nos demos cuenta. ¿Sí? Cuando alguien cae en adulterio, no es porque a la primera que se le aparece cayó. Es un proceso que tiene que ver también con descuido marital, qué sé yo, con estar observando donde no debe frecuentemente, con estar ignorando las advertencias de la conciencia y del Espíritu Santo. Por ahí no mires, por ahí no mires, por ahí no mires, por ahí no mires, miraste, bueno,
Por ahí no toques, por ahí no toques, por ahí no toques, por ahí no toques, devuélvete. Bueno, tocaste. Y ya. Ya el hermano, bailas. Nunca nos damos cuenta cuando un proceso de maldad empezó en nosotros. Y cuando ya nos dimos cuenta es demasiado tarde. ¿Sí? Las tinieblas siempre están al acecho, siempre están tratando de ver cómo hacen caer a un hijo de Dios. Somos lo que comemos. ¿Qué come usted? Pues yo como frijoles, yuca, papa. No, no me refiero a eso. Usted entiende el lenguaje. ¿Qué música oye usted? ¿Qué música deja que sus hijos oigan? ¿Qué programas de televisión ve usted? ¿Qué lecturas acostumbra usted a leer, a consumir? ¿Qué revistas consume? ¿Qué material consume por internet? ¿Sí? ¿Es usted de los que se hace amigos en su oficina, en su trabajo, en cualquier lugar, sin saber el contexto de esas personas? ¿O es celoso de a quién usted le abre la puerta de su corazón? Porque una amistad es eso, no necesariamente es el novio, la novia, el esposo. Hey, en quien tú confías es porque tú abriste algo de tu corazón. ¿Hay que ser radicales? Hay que ser radicales, ¿sí? No quiere decir que seamos malas gentes, ¿sí? Tiene que ver con poner límites. Tiene que ver con no dejar que que lo que me sirvan ahí al frente me contamine. Amén. Es una batalla, pero no es la guerra. Porque hoy venciste, hoy no caí, aleluya. Mañana tienes que estar igualmente pilas. Hay un consejo que nos dan a nosotros los que interpretamos instrumentos musicales. Yo estoy estudiando música y sé que yo aprendo algo, pero si yo no lo practico, se me va a olvidar. Si yo no cojo la guitarra en una semana, en esa semana voy a estar tocando menos de lo que tocaba una semana atrás. ¿Sí? Si tú no estás perseverando en el Señor, con el tiempo no solamente no vas a haber ganado más de Dios, no vas a haber conocido más de Dios, sino que vas a haber perdido cosas que Dios te dio antes. Hijo, te voy a dar la llave de la felicidad. Uy, la gloria, ese momento es tremendo, ese momento en la iglesia, la adoración, vi al Señor, el Señor me regaló de todo, tengo 20 ángeles alrededor mío, el Señor me regaló un vestido nuevo, listo, y eso de pronto es un momento glorioso, pero de pronto no fuiste sabio y durante la semana no oraste por eso, no lo digeriste, no lo masticaste, no perseveraste en la lectura de la palabra, y llega el domingo siguiente, al sábado siguiente, perdón, en nuestro caso, y cielos cerrados, ni un murmullo, no suena nada, solo ese baterista desafinado. ¿Pero qué pasó? Señor, ¿dónde quedó todo lo que me diste? ¿Dónde quedó todo lo que yo gané? Pues sí, puede ser que lo hayas ganado. Puede ser que o el Señor lo ganó por ti, de hecho. Jesús en la cruz ganó por ti muchas cosas. Pero al no perseverar, no solo no tienes nada nuevo, sino que perdiste lo que tenías. ¿Qué es vital? Reconocer siempre. Usted y yo tenemos que ser personas con oídos entrenados. Una vez veía un programa en televisión en donde hacían una demostración de cómo a la mayoría de personas que atracan son generalmente personas descuidadas. Rara vez atracan o roban a alguien que está avisado, que sabe cómo es la jugada. Generalmente, y mostraban ahí, la señora o la persona con el celular hablando, la cartera, sacando las llaves del carro, sí, de pronto ¡pum!, llegó el man con el cuchillo
Chao carro, chao cartera, chao celular. Pero hacen el experimento y hay un hombre que sí, pues tal vez puede estar hablando con celular, pero está mirando constantemente a todo lado. Si se da cuenta que hay algo malo, algo raro, guarda el celular, busca ayuda en algún lado y a esa persona no la tocan. Tenemos que reconocer siempre, tener oídos, ojos entrenados para percibir cualquier anuncio de maldad. Hey, esa conversación, peligro por ahí. ¿Sí? En la universidad, muchachos. Muchas veces estamos en la universidad, vamos a hablar del trabajo que nos dejaron y empezamos a hablar de las chicas, empezamos a hablar de cómo nos fue de bien ese viernes en la noche cuando fuimos al lugar, qué tal, y que sí, y que ay, que fulanito sí, el man hizo el ridículo, se tomó todo lo que había en ese bar. Y hasta ahí ya tú empezaste a comer sin darte cuenta, a tragar basura. ¿No íbamos a hablar del trabajo? Muchachos, cuando hablen del trabajo me llaman. O en la televisión, pasando canales a ver si están dando algo bueno y de pronto, ¡pum! Uy, eso está buenísimo. No, no está buenísimo. Lo que está saliendo de esa pantalla te está maldiciendo tus ojos, está maldiciendo tu vida y se va a quedar en tu mente clavado, anclado y va a ser muy difícil sacarlo de ahí. Lo recomendable es bloquear los canales que, pues, de alguna manera sabes que en algún momento van a dar un contenido peligroso. O, pues, no sé, hoy en día hay muchas opciones. Uno puede escoger lo que uno ve. Hay opciones como comprar las películas que uno quiere ver y punto. No tiene uno que ver ni comerciales, ni nada, ni... ¿sí? O sabes que hay canales que nunca van a dar nada malo, ¿sí? No sé, pues digo, hay que ser entrenados, hay que ser sabios en lo que vemos, etcétera, ¿sí? Nunca dejes pasar por alto una palabra mala. Cuanto antes puedas resolver eso que salió, mucho menor va a ser el daño. ¿A qué me refiero con eso? Tal vez en algún momento de ira, la regaste contra tu esposa, contra tu esposo, contra tus hijos. Se te salió el González, ¿sí? Se te salió el diablo por la boca. Un momento, ¿qué acabo de decir? Muchas veces el orgullo y la ira nos hace decir, ya lo que dije, punto, y me planto en eso y la que tiene que cambiar es usted. Pero si dejamos perseverar ese daño, o sea, si dejamos que esa semilla quede ahí, esa semilla va a sacar raíz. Si dejamos 2, 3 días y después lo resolvemos, cuando vayamos a sacar eso, no va a ser una semilla, sino que va a estar enraizada y tal vez cuando vayamos a querer sacarla, ya va a ser más difícil sacarla. No sé si le ha pasado alguna vez, ha discutido con alguien, lo deja así y después es muy difícil volverse a reconciliar. Sin embargo, cuando más rápido reacciona, un momento, lo que acabo de decir estuvo mal, perdón. Así la otra persona esté roja de la ira, la palabra blanda aplaca el enojo. Y ella no podrá decir después, pero es que usted, o bueno, sí, lo dirá usted, pero no podrá decir que por lo menos no reaccionó, ¿sí? Usted prendió un fuego e inmediatamente sacó el extintor y bueno, se quemó una parte, pero va a ser mucho menor el daño. Va a ser mucho menor el daño. Reaccione así. Cuando diga algo malo, pida perdón. Entonces veré algunos, ay perdón, ¿sí? Bueno, pero pues por algo se empieza. ¿No son los niños así? Los bebés cuando empiezan a caminar se caen a cada rato. Lo peor que uno puede hacer es no dejar que caminen, porque entonces nunca va a aprender. Pero a la semana de haberse caído, de tener de pronto sus rodillitas raspadas,
ya va a poder dominar un poco más el equilibrio. Ustedes ven a Josué como ya baja escaleras, sube escaleras, salta, corre. Y a mí me impresiona, se sube en la mesa, se sube en la silla. Nosotros con Katy hemos decidido que, bueno, si vemos que hay mucho peligro, le decimos no hagas eso, pero por lo general no es, él no tiene que creerse el cuento de que todo es peligroso, todo es malo. ¿Cómo es que se llama ese personaje nefasto que daña a las personas? El sereno, ¿sí? El sereno existe y daña, y el chiflón es su cómplice, ¿sí? O sea, porque es una cultura, ¿sí? O sea, el sereno y el pata, o sea. Sí está bien tener precaución, está bien ser cuidadosos, pero nunca, y yo se los he dicho a mis padres y se los hemos dicho a sus abuelitos, a Josué, a los abuelitos de Josué, tanto mi esposa como yo, nunca aceptaremos actuar por temor, o dejar de actuar por temor, ¿sí? No vamos a ser responsables, niño, no existe el sereno, salte a las 11 de la noche sin tu ruanita, sin tu bufanda, no lo hacemos, pero tampoco vamos a permitir que por temor a que le dé una gripa, entonces el niño tenga que estar envuelto, si parezca una mariposa de esas, un gusano de esos que se está convirtiendo en mariposa, ¿sí? No. Ahora, Dios nos hizo vivir aquí, Dios nos hizo nacer aquí. No creo que Dios ponga a alguien en un lugar donde te voy a poner ahí, aunque absolutamente todo te va a hacer daño, pero vas a nacer ahí. ¿Sí? No es así. No es así. Es más, si nos vamos a vivir a algún lugar, tenemos, y está científicamente comprobado, nuestro organismo está diseñado para adaptarse a ese lugar. Si usted va a la altura, su organismo automáticamente va a producir un mayor nivel de glóbulos rojos que va a consumir el poco oxígeno que hay en ese lugar de la mejor manera y va a optimizar los resultados de su comportamiento, de manera que usted no va a irse, ay, voy a subir a la montaña, no puedo, ¿por qué? Porque me ahogo. No le estoy pidiendo que se suba al Everest, ¿sí? Porque tiene que entrenar para eso. Pero, hombre, no actúe o no deje de actuar por temor. Yo no voy a tierra caliente porque es que el calor me sofoca. Sí, porque me reviento, el dolor de cabeza, qué sé yo, etcétera. Hey. O sea, mira, precisamente, ya dijiste todo lo que te va a pasar. Y te has perdido de la oportunidad de ir a tierrita caliente, solecito, mosquitos. Aunque cuando hemos ido a tierra caliente a nosotros no nos pican porque nunca hemos aceptado eso. Bueno, en fin. Tiene que reconocer, tiene que ser avisado, ¿sí? Aún hay personas tan entrenadas, pero tan entrenadas, que piensan antes de hablar. Antes de decir cualquier cosa que vaya a salir de su boca, mejor me la callo. Y cuesta tragársela, sí, porque uno a veces quiere como, tengo que defenderme. Pero, ¿qué dice la palabra? Que aún el necio cuando calla es pasado por sabio. Dígalo al revés. No. Que el sabio cuando habla mucho parece necio, ¿cierto? Wow. Las palabras de Aarón y María trajeron estancamiento. Si vamos al pasaje inicial, Números 12, versículo 15, dice que María tuvo que salir del campamento por 7 días. Y Dios oye la intercesión de Moisés. Moisés le dice, Señor, sánala. Ellos ya me pidieron perdón, sánala. Y si usted se da cuenta, Dios sanó a María, porque María quedó leprosa. El pasaje dice que ella quedó leprosa, tan leprosa que dice que su carne era como cuando un niño ya nace muerto. La carne ya era medio consumida de lo que quedó ella al instante del juicio de Dios por hablar del siervo de Dios. Dice Dios, ella tiene que llevar una humillación, que salga del campamento por 7 días, de acuerdo a la ley, y en 7 días vuelva. Pero cuando ella vuelve, no dice que siguió leprosa. O sea, Dios la sanó, Dios la restauró.
Pero fue tan fuerte la palabra que el daño que produjo, el daño que ocasionó, produjo un estancamiento de 7 días en su vida y en el pueblo. Y ahí empezábamos la ministración en el tiempo de adoración respecto a las cosas que pueden estar estancadas en tu vida. Y tal vez tú puedas ser una persona que habla bien de ti mismo, pero en algún punto te descachaste y dijiste algo de alguien que no podías decir. De alguien como Moisés, que es intocable para ti y para mí. De alguien que aunque tal vez lo estemos viendo haciendo cosas que no entendemos, no nos da derecho de hablar de él. Yo quiero reconocer que he hablado en contra de muchas personas y yo en este momento les pido perdón en el espíritu a esas personas, a esos pastores, a esos hombres de Dios, pastores con iglesias muy grandes que tienen formas de predicar, tal vez no son muy a lo que nosotros hemos aprendido, pero hoy ya no tengo el derecho de hablar de ellos, ni de mis pastores, ni de ninguno de ustedes. Pido perdón por eso. En el nombre de Jesús. Quiero quitar esas palabras de mi boca. Lo que pesa en esas palabras no va a ser lastre para la persona de quien hablé yo. Es para mí, para mi propia vida. ¿Sí? Ese peso que yo saqué de mis palabras son las que me estancan a mí mismo. Fue María la que tuvo que salir por hablar de Moisés. ¿Sí? Estancamiento ministerial. Ese llamado que Dios tiene para tu vida, pero que tal vez hoy en día ha sido tan manchado, qué sé yo, tan distraído. Un estancamiento académico y laboral, ¿sí? Llevas 20 años y no has recibido ni un ascenso. O te graduaste de bachiller y de universitario, pero pues tal vez querías hacer una especialización y hasta el día de hoy sigue siendo un sueño. Yo te digo algo, Dios siempre nos quiere ver creciendo. Dios siempre quiere que tú seas más y que tú des más. ¿Por qué? Porque puedes. Amén. Porque puedes. Ninguno de nosotros ha llegado a su límite. Ninguno de nosotros ha llegado a su tope. Créeme, hoy admiramos a personas como jugadores de fútbol, yo sé, Messi, o a los que les gusta el Real Madrid, pues Ronaldo, por cómo juegan, y a veces que nosotros jugamos y decimos, no, yo quiero hacer la jugada, no me salió. ¿Sí? Tal vez mi cuerpo en este momento no está entrenado, no está capacitado muscularmente para desarrollar un movimiento como el de él. Pero yo estoy seguro que si hoy empiezo a entrenar como él entrena, voy a poder hacerlo. Porque para mí no hay nada imposible. Lo que hay es pereza para alcanzar lo imposible. Amén. Crecimiento personal. En lo económico también. En los estados de ánimo. ¿Sí? Muchas veces un estado de ánimo nocivo es consecuencia de haber hablado mucho cosas malas, ¿sí? Esta semana a mí me pasó algo particular y me di cuenta de eso. Yo estaba muy irritable, no he descansado mucho, tuve que dormir poco porque estaba en parciales y me puse irritable. Y me vine a dar cuenta de eso el viernes. ¿Cuándo me di cuenta de eso? Cuando iba manejando, después de dejar a Josué donde sus abuelitos,
y estaba, o sea, peleaba con todo el mundo, el taxista, el del carro, el que se movió, el que no se movió, pero ¿por qué no anda? ¿Por qué sí? ¿Por qué frena? ¿Por qué anda tan rápido? Y un momento dije, hey, estoy irritable. Y en el momento en que lo dije, y por eso puse aquí reconocer, cuando reconocí, se me pasó. Fue mi Snickers. ¿Sí han visto la propaganda? Reconocer es tu Snickers. Dejas de parecerte al puma, dejas de parecerte a la abuelita cantaletosa y eres quien Dios diseñó. Amén. ¿Qué le parece si oramos? Retomando lo que empezamos, porque la idea es entregarle al Señor el control del corazón. El corazón es la fuente de donde salen las palabras. Y el Dios ponía en mí que de la abundancia de nuestro corazón habla la boca, y cuando hablamos, todo eso que hemos dicho está representando algo ahí. El entregarle eso a Dios, el decirle a Dios, ven y vive en mi corazón, va mucho más allá de la oración de fe que nos hace cristianos y que nos da la credencial para entrar al cielo cuando muramos. No. La vida eterna se manifiesta aún en la forma como tú hables, ¿sí? Vivimos en una nación que tiene labios inmundos y por eso esta nación está muriendo. Por eso pasa lo que pasa. Dios me permitía, cuando supe la noticia del asesinato de los 10 u 11 soldados, meditar, y viendo en las redes sociales me sorprendía ver cómo la gente empezaba a llamar a gritos a Uribe de nuevo. Pero por favor, se busca a Uribe para que salve la patria. Y a Santos haciéndole mofa con la guerrilla y eso. Y Dios lo que me permitía hacer, y les voy a citar el tweet que puse, literalmente. Da indignación saber lo que está pasando, ¿cierto? O sea, da ira, da impotencia saber lo que está pasando. Y eso que lo sabemos a medias, ¿sí? No creo que ninguno de ustedes sea del círculo cercano de Santos para saber realmente el propósito de esos diálogos en Cuba, realmente la intención del corazón de las FARC, realmente lo que está buscando esa gente en el poder. Sin embargo, da indignación porque lo que uno medio se entera, o sea, se sale de toda lógica, ¿sí? Hay países en donde la noticia más terrible es que una persona atropelló un venado. Y el venado simplemente saltó y salió asustado. Oh, noticia, no, atropellaron un venado. Terrible. Otra noticia terrible. Encontraron un papel en la plaza pública, un papel en el piso. Esa es la noticia más terrible que se puede oír a veces en países, en Wonderland, ¿sí? Aquí las noticias no han tocado fondo en ese sentido. Sin embargo, después de tanta indignación y después de ver cómo la gente se apresuraba a postear y a tuitear que venga Uribe y Santos, etcétera, y las FARC, asesinos y todo eso, yo le tuiteé: en tiempos tan críticos en los que es difícil pensar con claridad, lo más sabio es no decir nada. Solo Dios puede salvar a Colombia. Callar también es una opción, ¿sí? No siempre tienes que tener la razón. No siempre debes ser tú el que resuelva los acertijos. No siempre serán tus palabras las que iluminen la densa oscuridad e ignorancia de los que están a tu alrededor. Callar también es una opción. Amén.